Hemos visto las expresiones de los campos que irradia una carga cuando se está moviendo y unas animaciones que nos han permitido visualizar esos campos en el espacio. Ahora vamos a retornar a las expresiones de esos campos e intentar ver un poco su contenido en diversas situaciones. La primera que vamos a contemplar es la carga moviéndose uniformemente, que la hemos visto en las animaciones, y en este caso es un movimiento bastante simple de representar. Nos basta conocer dónde está la carga en un determinado instante de tiempo, y si conocemos la velocidad, al transcurrir el tiempo, pues ha viajado una cierta distancia. Nosotros, la trayectoria o el camino que va a seguir esta carga es fácil de representar. Nos basta con conocer la dirección y, por sencillez, vamos a suponer que esta es la dirección del eje Z. Tomamos este camino sobre un eje coordenado, el eje Z, y la magnitud de la velocidad es v y es constante en el tiempo. Por lo tanto, el vector velocidad es simplemente el producto de la velocidad, el número que la representa, y el vector unitario en la dirección Z. La carga está en este punto y el observador, donde vamos a ver los campos o a recibirlos, es este. Ya ahora tenemos de alguna manera aquí todos los ingredientes. Por un lado tenemos R, que es este punto caracterizado con nuestro sistema de coordenadas, el original que tengamos. R grande, R mayúscula, que es esta distancia. Y aquí tenéis punteados una proyección, por lo tanto es la proyección de dónde la carga está en el momento que el campo llega aquí. Y lo representamos por este segmento y luego aparece aquí un parámetro que luego os describiré. El campo, la onda, llega viajando a este punto a la velocidad c, a la velocidad de la luz. Y recorre una distancia r. Por lo tanto, r, que es la distancia que recorre la onda dividido por la velocidad a la que va, es el tiempo empleado. Y este tiempo por la velocidad nos da este segmento y nos dice dónde está la carga ahora. Por lo tanto, la carga en esta posición, en este instante de tiempo t', produce una onda que llega aquí y al mismo tiempo la carga ahora ya está aquí. Es decir, cuando la onda está llegando aquí, la carga está llegando a este punto, está aquí. Nosotros podemos representar también este punto en términos de la posición actual, no de la posición retrasada, y le llamaremos R0. Y el ángulo que forma estos dos vectores θ va a intervenir en las fórmulas. Por lo tanto, la proyección de este vector aquí es este segmento y le vamos a llamar S. S en el fondo es el camino total recorrido menos el proyectado por el movimiento de la carga. Ahí lo tenéis escrito de forma compacta, es el producto escalar, que es la proyección, y es la proyección de esto sobre esto. Con estos números, el campo eléctrico nos queda de esta manera. Es proporcional a la carga, aparece este vector de la posición actual y el cubo de este parámetro. Y luego nos aparece aquí un término directo a las relaciones entre la velocidad de la carga y la velocidad de la luz. Podéis ver, y luego lo veremos en más detalle, que esto da origen a situaciones muy diversas. Si la velocidad de la carga se aproximase a la velocidad de la luz, este cociente tendería a 1 y este paréntesis sería muy pequeño. Por lo tanto, el campo sería muy débil. Por el contrario, si la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz, la carga se mueve muy lentamente, este parámetro de aquí, este paréntesis, valdría 1. Este es nuestro campo eléctrico. Si no lo queremos escribir de forma tan compacta y lo expandimos un poco, y ahora ya hacemos intervenir las proyecciones y los ángulos, el ángulo θ es este, tendríamos que el campo eléctrico, para esta carga que se mueve uniformemente,
decrece con el inverso del cuadrado de la distancia, con el cuadrado de la distancia. Está orientado el campo eléctrico en el sentido de la carga hacia el observador. Iría en este sentido el campo eléctrico. Bueno, de hecho lo estoy diciendo mal, iría en este. Es R0. Y luego aquí tenemos 1 menos el cociente de las velocidades y aquí lo mismo pero multiplicado por el seno y con una potencia mayor. Y tenemos también un campo magnético que una vez más es perpendicular al campo eléctrico y fijaros también que es muy débil en el sentido de que aquí aparece el cuadrado de la velocidad de la luz y esta es la velocidad de la carga. Por lo tanto, en estas cargas en movimiento, el campo, el número más alto que vemos es la magnitud del campo eléctrico, mientras que los fenómenos magnéticos son mucho más débiles en valor. Bien, si vemos un primer caso, que es la velocidad de la carga muy pequeña, y esto es lo que ocurre en muchos circuitos, en muchas circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo un conductor, un hilo de cobre, de los que usamos en los circuitos, tengo una batería o una fuente eléctrica y se mueven los electrones por esos conductores. Esos electrones en los metales, aunque son libres, se mueven muy lentamente. Es un proceso de movimiento lento. La velocidad es baja. En este caso, las expresiones anteriores se simplifican bastante y el esquema vuelve a ser el mismo. Aquí lo tenéis. Y los campos eléctricos y magnéticos que encontramos son los mismos que se conocen de las leyes básicas de electricidad y magnetismo, es decir, la ley de Coulomb, que ya hemos visto, para las cargas estáticas, y la ley de Biot-Savart, que no la he escrito, pero que es similar a la de Coulomb, pero para corrientes y campos magnéticos en lugar de cargas y campos eléctricos. Este es el esquema, la carga se está moviendo en esta dirección, uniformemente, a velocidad constante, el observador está aquí y B le llega un campo eléctrico y un campo magnético, B, aquí en verde. Y si os fijáis en el interior de este punto hay una nueva notación implícita, es una cruz. Como el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico que está en el plano de la pantalla, resulta que el campo magnético está de alguna manera entrando o saliendo de la pantalla, es perpendicular. Y la manera de representarlo gráficamente en un dibujo plano es considerar que este campo, que es un vector, tiene una cola y tiene una punta. La punta del vector la representaremos por un punto y, como ocurría con las flechas, la parte de atrás la representaremos por una cruz. ¿Esta cruz qué quiere decir? Quiere decir que el campo magnético, si este es el plano del dibujo que ahí estáis viendo, donde está el campo eléctrico, el campo magnético está en esta dirección. Está entrando hacia el papel porque lo que vemos es la cola. Si el campo estuviera saliendo, ¿qué pasaría entonces? Que en lugar de poner aquí una cruz, habríamos representado un punto. Esto es simplemente una notación convencional que usaremos a veces. Y las expresiones de estas leyes aquí las tenéis. Este campo eléctrico que está en la dirección radial es proporcional al cuadrado de la distancia. Y como la carga se mueve muy lentamente, cuando la onda ha llegado al observador, ha llegado al receptor, prácticamente la carga se ha movido muy poca distancia. Y es por eso por lo que todo esto es tan compacto. Y para el campo magnético encontramos exactamente la misma expresión. Esta expresión es para una carga. Si yo la escribiera para una corriente, tendría en cuenta lo que ya en algún momento hemos comentado, que el producto de una carga moviéndose a una velocidad, este producto de Q por V, es decir, una carga viajando a una velocidad, es lo mismo que decir que tengo una corriente recorriendo una cierta distancia. Es decir, el movimiento de la carga, evidentemente, es equivalente a tener una corriente viajando una cierta distancia. Por lo tanto, donde veis Q por V también podríais encontrar la corriente por la longitud.
Bien, el segundo caso es muy distinto a este, no se presenta en nuestros circuitos, pero sí se presenta en el universo frecuentemente, que son cargas que son expulsadas de estrellas y viajan por el espacio a velocidades próximas a las de la luz. Y aquí podemos tener diversas situaciones. Vamos a comentar dos ejemplos. El primero de ellos es que la carga se mueve. Seguimos suponiendo que se mueve a velocidad constante. Simplemente va recorriendo una trayectoria. Y el observador, que está aquí, es este ojo que de alguna manera está viendo llegar la onda, lo que tiene ahora es la presencia de un campo eléctrico que apunta en esta dirección, y las expresiones anteriores las podemos particularizar dado que el ángulo que forma el observador con la trayectoria es cero, pues aplicando ese valor. Y aquí tenéis la expresión de campo eléctrico en función de la distancia y el valor de la carga. ¿Qué ocurre cuando la velocidad se aproxima a la velocidad de la luz? Pues que este término prácticamente tiende a cero y el campo tiende a cero. El campo magnético es siempre cero, no hay campo magnético en esta posición. Eso quiere decir que si la carga, que podéis pensar en un electrón, es una manera más simple, se mueve casi a la velocidad de la luz, prácticamente en la dirección que está viajando no produce campos. Esta es la situación inicial. Pero si el observador, en lugar de estar en la trayectoria, está transversal a ella, está en la dirección perpendicular, es decir, la carga se mueve en esta dirección y el observador está así, entonces las cosas cambian completamente. El ángulo es 90 grados, estamos en esta dirección, la carga se mueve en esta, y aquí tenemos la misma notación. El campo eléctrico va de la carga hacia el observador y el campo magnético es perpendicular y está, en este caso, penetrando en la pantalla. El campo eléctrico está en el plano de la pantalla y el campo magnético es perpendicular. Y estas son las expresiones. Se parecen bastante a las anteriores, pero aquí hay una raíz cuadrada y además está en el denominador. Lo cual quiere decir que cuando la velocidad de la carga se aproxima a la de la luz, la intensidad de este campo es grande. El campo, de nuevo, decrece inversamente con el cuadrado de la distancia y también existe un campo magnético. Y la regla es exactamente la misma, es proporcional, es de alguna manera perpendicular al campo eléctrico y proporcional a la velocidad de la carga con respecto a la de la luz. Por lo tanto, para un observador aquí, él ve que hay campos. Pero curiosamente, si aquí quisiera recolectar potencia de este movimiento, no la podría recoger, no habría potencia. Es decir, de alguna manera hay campos, pero no hay transporte de energía, no hay transferencia de potencia hacia el observador por estos campos. Esta P de aquí es la densidad de potencia que está viajando con ellos. Por lo tanto, depende mucho de la posición del observador la intensidad de los campos que le llegan. Este es el caso que hemos estado viendo de aplicación.